Buenos días, feliz sábado, tenga cada uno, cada una, que la bendición del cielo sea con todos. En esta ocasión iniciamos una serie porque nos va a llevar algunas secciones ah, que creemos de mucha importancia para nuestro crecimiento espiritual. Se titula No todo el que me dice Señor, no todo el que me dice Señor. Está basada en lo que encontramos en el Evangelio según Lucas, capítulo 13, versículos 22 al 30. Lucas 13, 22 al 30. Vamos a leer primero la sección completa y luego trataremos de extraer algunas lecciones preciosas que hay allí para nosotros. Lucas 13, 22 al 30. Dice: Pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo: Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: No sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir: Delante de ti hemos comido y bebido y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá: Os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí, todos vosotros, hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos, porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y he aquí, hay postreros que serán primeros y primeros que serán postreros. ¿Qué tenemos aquí? Entre otras muchas cosas, quisiera invitarles a que de esta porción de las Escrituras podamos extraer juntos ¿cuáles son las características básicas, fundamentales de las personas que tendrán entrada en el reino de Dios? Porque no todo el que me dice Señor entrará. ¿Cuáles son las características de los que entrarán? Vamos a ir por partes. No estaremos haciendo un estudio exhaustivo de esta sección de la palabra del Señor porque la verdad que duraríamos bastante, pero sí por lo menos algunas cosas básicas que aunque nos van a llevar algunas secciones, no serán tantas como para estudiarlo tan detalladamente, pero sí lo necesario que necesitamos comprender para entender juntos cómo entrar al reino. ¿Qué pide Dios de ti? ¿Qué pide Dios de mí para introducirnos en su reino cuando venga? Bien, vamos por partes. En primer lugar, dice la palabra del Señor: Pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando, estoy en el versículo 22, y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Notemos que toda la explicación que él da es en respuesta a esta pregunta. ¿Son pocos los que se salvan?
Respondiendo esto, es que Jesús procede a dar las características de los que se salvan. Es lo mismo decir los que se salvan que los que entrarán al reino. ¿Ok? ¿Cuáles son esas características? Quiero invitarles a que antes de verlas podamos pedir al Señor nos dirija en lo que hemos de ver juntos para que el Espíritu Santo pueda instruirnos en cuáles son las características para entrar en su reino. Les invito a inclinar sus rostros y cerrar sus ojos para orar. Amado Padre, Dios eterno, Señor, te damos muchas gracias en esta ocasión por la vida, por la salud y por la oportunidad de abrir tu palabra con total libertad para estudiarla y aprender de ella. Pedimos nos dirijas, nos guíes con tu espíritu, para que lo que hoy aprendamos juntos nos ayude a dar un paso más en la comprensión de las características de los que encontrarán las puertas abiertas de tu ciudad cuando tus hijos entren por ella. Guíanos, dirígenos de tal forma que podamos ser motivados hoy para tomar decisiones, para estar preparados, listos para el día en que corresponda ir contigo. Tómanos, quedamos confiados en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo contestó Jesús la pregunta? Es interesante la primera palabra con la que empieza a contestar. ¿Cuál pregunta? ¿Son pocos los que se salvan? La primera palabra del Señor es: esforzaos a entrar por la puerta estrecha o angosta. Esforzaos. ¿Qué tenemos aquí? Él explica por qué hay que esforzarse. En la segunda parte del versículo dice: porque os digo que muchos, es importante que captemos esa parte, muchos, porque recuerden que la pregunta a él fue: ¿son pocos los que se salvan? ¿Y qué responde él? Sí, son pocos. Porque al decir muchos procurarán entrar y no podrán, no podrán, está contestando positivamente la pregunta. Sí, son pocos. ¿Cuáles son las características de esos pocos? Las iremos viendo poco a poco. Pero quisiera enfatizar primero la primera palabra de la respuesta de Jesús: esforzaos. ¿Esforzaos a qué? A entrar por la puerta angosta. ¿Qué hay en esta palabra? Esforzaos. Hay un contraste con lo que harán los muchos, que es, ¿qué cosa? Procurar entrar. Hay un contraste entre esforzarse por entrar y procurar entrar. ¿Qué diferencia hay entre procurar entrar y esforzarse por entrar? En las versiones en español no es muy fácil ver la diferencia entre esforzarse y procurar, porque casi que son como sinónimos. Pero en el idioma original, la palabra esforzaos viene del griego agoniceste, y lo que significa es agonizar, por entrar por la puerta estrecha. Es la misma palabra que encontramos en 1 Corintios 9:25. 1 Corintios 9:25.
Dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, hablando de los atletas, pero nosotros una incorruptible. Aquí la palabra es lucha. Todo aquel que agoniza es lo que dice el original. Comentando esta palabra, Elena de White en Profeta de Reyes, en la página Profetas y Reyes, en la página 61, dice, todos los que entren en la ciudad de Dios lo harán por la puerta estrecha, por esfuerzo y agonía. Ahí está la palabra. Por esfuerzo y agonía, porque no entrará en ella ninguna cosa sucia o que hace abominación. Apocalipsis 21, 27. Entonces, volviendo a la palabra de Jesús, la primera que utiliza, esforzaos, es la palabra agonizar. En Lucas 22, 44. 22:44, la tenemos, dice, y estando en agonía, estamos aquí ante el relato de la agonía de Jesús en Getsemaní, y estando en agonía, oraba mucho más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Con eso podemos entender lo que significa agonía, o tenemos un panorama mejor para captar a qué se refiere nuestro Señor cuando dijo agonizad por entrar. Es mucho más que procurad. El agonizar es cuando está de por medio, o por lo menos muy cercana, la posibilidad de la muerte. En otras palabras, ese agonizar lo que está implicando es esfuerzo máximo, pelea, batalla, lucha con todas las fuerzas disponibles. A eso es a lo que se está refiriendo Jesús cuando dice esforzados. ¿Podemos ir captando ahora un poquito mejor por qué entrarán pocos? No es el que haga un intento por entrar. Es el que agonice, es la que agonice por entrar. Es quien se esfuerce aquel cuyo esfuerzo por entrar es un esfuerzo agonizante. Y si miramos la realidad, es así. La razón por la que lograrán entrar los que entren por las puertas de la ciudad, los que entren al reino de Dios, es porque habrán entendido que ese esforzarse es un asunto de vida o muerte. O entran o pierden la vida para siempre. ¿Ya? Agonizad. Pero volviendo al texto, Lucas 13, 24. Esforzaos. Agonizad es mejor palabra, mejor traducción. Agonizad por entrar por la puerta angosta. La puerta es Cristo. En Juan 10, 7 y 9, Juan 10, los versículos 7 y 9, leemos: volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta. Versículo 9. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos.
el que por mí entrare. Entramos al reino de Dios a través de una puerta que se llama Jesús. De lo que está hablando aquí el evangelista es de la salvación por la fe en la justicia de Cristo. Entrar por la puerta es entrar por la justicia de Cristo. Es lo mismo que ya se nos anunciaba en el Salmo 118. Salmo 118, los versículos 19 al 22. Dice, abridme las puertas de la justicia, entraré por ellas, alabaré a Ja, es una abreviatura de Jehová, o de Yahweh más bien. Esta es puerta de Jehová, por ella entrarán los justos. Te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. ¿Qué tenemos aquí? Que la puerta, bueno, varias cosas. Que la puerta por la que se entra es la puerta de la justicia de Dios. Pero esa justicia de Dios es la piedra que fue desechada por los edificadores del templo. Y esa piedra es Cristo. De diferentes formas nos lo dice la Escritura. También el apóstol Pablo en la epístola a los Hebreos. Hebreos, el capítulo 10, versículos 19 y 20, nos habla de lo mismo. Hebreos 10, 19 y 20 dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él abrió, la puerta abriéndose, por el camino nuevo y vivo que Él abrió a través del velo, esto es, de su carne. Es interesante que Cristo es la puerta al reino de Dios por su justicia, pero esa justicia, la justicia de Dios manifestada en Cristo, que abre la puerta a su reino, se dio a conocer al ser humano a través del cuerpo de Cristo, a través de su encarnación, a través de su asumir carne humana al hacerse hombre. Hemos tratado un poquito de esto en otras secciones, así que no lo tocaremos aquí, pero es a través del acto de hacerse humano, hombre, como uno de nosotros, que la justicia de Dios se manifestó en Cristo para traernos salvación. Él es la puerta. Pero hay más. Volviendo a Lucas, dejando algunas cosas por allí, como les mencioné, y entrando en algunas otras. Agonizad a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. El versículo 25 nos dice cuándo es la entrada definitiva a ese reino. Dice Lucas 13, 25. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. No sé de dónde sois. Hay varias cosas aquí, hermanos, de mucha importancia. Yo no tocaré todas, algunas de ellas. Dice, después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, es cuando se va a dar la situación de, Señor, Señor, ábrenos. Y la respuesta triste será, no sé de dónde sois, no os conozco, como lo expresó el Señor en otra forma a la que iremos en un momento.
No os conozco. No sé quiénes sois. ¿Ustedes de dónde vienen? ¿Quiénes son? ¿Por qué pretenden entrar aquí? Este no es lugar para ustedes. ¿Qué hay aquí? Bueno, vamos por partes. Dice que eso se dará cuando el padre de familia haya hecho ¿qué cosa? Después que se haya levantado. ¿Qué es esto? ¿Cuándo es que se da esto? El padre de familia en este caso es Cristo. En este caso es Cristo. ¿A qué se refiere? ¿Cuándo es que Cristo se levanta, según la Biblia? En el contexto del plan de la salvación, para que sus hijos entonces tengan entrada definitiva al reino de Dios. ¿Cuándo es que Cristo se levanta? En el libro de Daniel, el capítulo 12, Daniel, el capítulo 12 y el versículo 1 nos da luz sobre esto. Un texto muy conocido por todo adventista. Dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. ¿Cuándo es que Cristo se levanta? Dice que ese levantarse de Cristo está muy relacionado con el tiempo llamado tiempo de angustia. Un tiempo que será de angustia cual nunca antes ha habido, por el que le tocará pasar al pueblo de Dios, pero que finalmente hará el hecho de pasar victoriosos sobre ese tiempo de angustia, hará que encuentren abiertas las puertas del reino. Pero es cuando Cristo se levante. ¿Cuándo es que Cristo se levanta? En el libro de los Hechos, Hechos 26, Hechos de los Apóstoles, el capítulo 26, versículos 30 y 31, nos da una idea que nos ayuda a entender esto. Hablando de el rey Agripa, con quien hablaba Pablo en su momento, dice el 30, que después que terminó todo el diálogo con el rey, dice, cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador y Berenice y los que se habían sentado con ellos. Y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí diciendo, ninguna cosa digna de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. ¿Qué tenemos ahí? Tenemos a un rey que está en un diálogo con una persona a la que se le está acusando de algo. Pero dice que cuando ese diálogo terminó, el rey se levantó y junto con los que estaban con él allí, ¿qué hicieron? Se retiraron. ¿Qué es lo que nos dice esto? Cuando una persona en calidad de juez está sentada, lo que está haciendo es juzgando. Cuando se levanta, y lo vemos también en nuestros juicios aún en la actualidad, cuando el juez se levantó, terminó el juicio, por lo menos el de ese momento. El levantarse de Cristo es lo mismo en Daniel 12. Cuando Él se levanta es cuando el juicio termina. Es por eso que se menciona también en el mismo Daniel 12 que leíamos que será tiempo de angustia cual nunca hubo. Estamos hablando del mismo tiempo en que termina la gracia. La misma ocasión en la que empiezan a caer las 7 plagas del Apocalipsis. Será tiempo de angustia terrible para el pueblo de Dios porque
será señalado como el causante de que caigan las plagas, y por eso serán perseguidos, y por eso sufrirán tiempo de angustia. Ellos no sufrirán tiempo de angustia por las plagas, sino por lo que las plagas harán que los demás hagan con ellos. ¿Ok? Conocemos eso, pero es otro tema. Entonces, Cristo se levanta cuando termina el juicio. ¿Ok? Se retira de su función de mediador para ahora vestirse con las vestiduras de Rey de Reyes. Es lo que hace que traiga su reino con él, y es entonces cuando se da la situación que leemos de cuando llega a esta tierra, las personas que procuraron entrar, pero no en forma agonizante, recibirán la respuesta: no os conozco. ¿Quiénes sois vosotros? ¿Ok? Pero es importante que estemos claros, en primer lugar, en cuándo se dará esto. Es después de que Cristo se levanta. A partir de ese momento empieza a venir a esta tierra. Allí empieza la segunda venida de Cristo. La segunda venida de Cristo no es un día de 24 horas. La segunda venida de Cristo es un proceso desde que Él sale del cielo hasta que llega aquí. ¿Ok? La Biblia enfatiza más el día que llega aquí, y por eso habla del día de su venida. ¿Ok? Pero eso va a durar mucho más que un día. Bueno, claros en cuándo es. Es cuando Cristo se levanta de su función como sacerdote, como mediador y como juez de su pueblo. Es cuando Él se levanta para entonces vestir sus vestiduras de rey. En el caso de Cristo, se levanta de su obra mediadora para concluir la redención de sus hijos. Ustedes pueden verlo en el Salmo 44. Salmo 44. El versículo 26. Salmo 44, 26. Dice: levántate para ayudarnos y redímenos por causa de tu misericordia. Cuando Él se levanta, es para redimir a su pueblo. Se levanta de su función de mediador para venir como rey sobre los que lo aceptaron como rey de sus vidas. ¿Ok? Y esto lo hace durante el tiempo de angustia. El tiempo se nos fue, quedamos por aquí y continuamos en la próxima.